Hola, muchas gracias a todos por estar aquí de regreso. El día de hoy vamos a hablar sobre iniciativas e innovaciones para garantizar los derechos sexuales y reproductivos de la población adolescente. Entonces, solamente para recordarles que el día de hoy a las 3 en punto tenemos nuestra clausura en donde estaremos celebrando los 10 años de CES y los invitamos a todos. Y también para hacer otro breve recordatorio de para poder tener su archivo de participación o su reconocimiento de participación, les pedimos que llenen la encuesta de salida. Y bueno, el día de hoy estamos acompañadas por dos increíbles mujeres y una tercera increíble mujer que será nuestra moderadora. Entonces, Andrea Jiménez es doctora ginecóloga, graduada del Tecnológico de Monterrey, y ella es de Aguascalientes. Su entusiasmo por la salud global inició con su experiencia trabajando con compañeros en Salud Chiapas, donde sirvió como médico de un centro de salud en las montañas de la Sierra Madre. La visualización de las barreras que a diario enfrentan estas comunidades la llevó a desarrollar un particular interés por los determinantes sociales de la salud. Durante sus estudios de especialidad, enfocó su investigación al impacto que tienen estos determinantes en el embarazo en adolescentes, con la finalidad de entender mejor el contexto y buscar soluciones adecuadas. Una vez terminada su especialidad, decidió continuar su experiencia clínica trabajando como mentora de salud materna y reproductiva para la organización Pivot en Madagascar, donde ayudó a incrementar la capacidad clínica en los 3 niveles de atención y a desarrollar programas para mejorar la salud de las mujeres. Su experiencia en varios contextos de México, así como en Madagascar, han ampliado su visión sobre las barreras de acceso y la manera de implementar soluciones adaptándose al contexto local en su tiempo libre. En su tiempo libre, Andrea disfruta cocinar comida vegetariana y pintar acuarelas. También tenemos con nosotros a Karen Ramos, que es nutricionista con 10 años de experiencia en gestión de proyectos y programas sociales. Previamente ha liderado proyectos en áreas rurales de Perú en temas de nutrición y seguridad alimentaria. Actualmente lidera el programa de salud comunitaria en Socios en Salud, el cual se enfoca en proyectos relacionados con salud materno-infantil, desarrollo infantil, anemia, enfermedades crónicas en adultos y adultos mayores, VIH en adolescentes y cáncer. Todos estos proyectos tienen un enfoque integral y están bajo un modelo comunitario, porque durante todos los procesos del proyecto buscamos involucrar al agente comunitario en salud. Entonces, les presento también y las dejo a cargo de Helen Mata, que es la doctora que está encargada del programa de salud sexual y reproductiva de la rama de comunitaria en Compañeros en Salud México. Y bueno, adelante, le cedemos el piso. Hola, muchísimas gracias, Val, por las presentaciones. Muchísimas gracias a las ponentes también por acompañarnos el día de hoy. Bueno, en este momento ambas van a presentarnos parte de lo que han trabajado con adolescentes. Como sabemos, este ha sido un tema de interés actualmente en México, en el mundo y en muchos contextos. Se están haciendo cada vez nuevas iniciativas, todo el mundo tiene muy buenas ideas y pues aún no hemos encontrado la fórmula de poder trabajar con esta población de manera adecuada, que podamos replicar con todos. Entonces vamos a ver cómo ellas han enfrentado esta problemática. Y vamos a empezar el día de hoy con Karen Ramos, que nos va a hablar de su experiencia en Perú implementando un proyecto comunitario. Entonces, Karen, si quieres empezar a compartirnos, te cedo el micrófono. Muchísimas gracias. Gracias, Helen. Gracias por la invitación, también a Compañeros en Salud. Bueno, como ya me presentaron, yo soy Karen Ramos, soy responsable del programa de salud comunitaria. Y antes de empezar, quería que me confirmen si se puede mirar mi pantalla. Sí, se ve perfecto. Perfecto, gracias. Entonces, el día de hoy quiero contarles un poquito sobre la experiencia de Socios en Salud respecto al trabajo de los adolescentes, ¿no? Nosotros hace 2 años ya aproximadamente implementamos el programa de soporte de adolescentes y mujeres para la implementación de familias saludables, que como nombre corto lo llamamos FASA, ¿no? Y este fue un programa que fue financiado por COICA, pero también por un grupo de enfermeras, ¿no? Llamado GKNF, que nos ayudó a hacer posible este proyecto que duró 2 años. Este proyecto se realizó en 5 comunidades del distrito de Caraballo, en Lima Norte,
esta fue una de las comunidades que se realizó, ¿no? Tomado desde las alturas de un cerro. Acá, todo esto es Lima, Perú, el que conoce Perú. Y bueno, nosotros trabajamos en todo el distrito de Caraballo, en 5 comunidades y en un colegio de la secundaria, ¿no? Con adolescentes también. ¿Cuál era el objetivo de esta intervención? El objetivo era contribuir con el fortalecimiento del liderazgo y el autosoporte comunitario en madres de familia y adolescentes del distrito de Caraballo. Cuando nosotros empezamos a diseñar este proyecto, teníamos claro que el proyecto era netamente educativo. Queríamos enseñarles a los adolescentes y a las adolescentes sobre sus derechos sexuales y reproductivos. Pero también éramos conscientes que teníamos toda una barrera de estigma en su comunidad respecto a este tema. Entonces sabíamos que teníamos que trabajar también con la comunidad y con madres líderes que entiendan este tema y que comprendan este tema para que posteriormente los adolescentes se sientan también comprendidos, ¿no? Entonces, eso es nuestro objetivo general y los objetivos específicos que nosotros nos planteamos era el de brindar conocimientos en relación a la salud a las madres de familia que eran de la comunidad, brindar conocimientos en relación a la salud sexual reproductiva a los y las adolescentes, fortalecer el liderazgo de las y los adolescentes, fortalecer la autosuficiencia comunitaria, desarrollar estrategias también para la participación activa comunitaria. Y ahora les voy a contar un poquito cómo hicimos, ¿no? ¿Qué actividades hicimos para lograr un poco estos objetivos? Acá en la foto, por ejemplo, se ve a un grupo de estudiantes, ¿no? De mujeres recibiendo cierta capacitación sobre lo que es la salud sexual y reproductiva. ¿Qué es lo que hicimos con las mamás? Nosotros en este proyecto lo que usamos fue la metodología de capacitación de capacitadores, ¿no? Donde lo que primero buscamos fue capacitar a las madres líderes de la comunidad sobre todos estos temas que ustedes pueden ver acá. No solamente las capacitamos en salud sexual y reproductiva, porque querían que nuestro objetivo era que abran un poco más el panorama. No queríamos que solo piensen que es un proyecto netamente de salud sexual y reproductiva, porque a veces cuando uno toca esto como tema puede ser muy sensible en la comunidad. Entonces entramos también con temas relacionados a la salud y que como parte de ese paquete, la parte de la salud sexual y reproductiva es importante, ¿no? Entonces brindamos conocimientos a las mamás respecto a hipertensión, diabetes. Muchas se sintieron familiarizadas porque hay muchas personas que sufren esta enfermedad en la comunidad, enfermedad respiratoria, enfermedades transmisibles también. Incluso también pudimos brindar algunas capacitaciones y algún fortalecimiento de capacidades en lo que era artesanías manuales en el hogar. Entonces, cómo ellas podrían hacer este tema de bisuterías o de tejido, ¿no? Y ahí también ingresamos lo que es la temática de la salud sexual y la salud reproductiva, ¿no? Estas madres que fueron capacitadas, que fueron las líderes, digamos, que recibieron toda la capacitación, posteriormente tenían un rol. Su rol era ir con sus pares, es decir, con otras mamás de la comunidad, para poder difundir todo lo que les habíamos enseñado, ¿no? Entonces ellas tenían como meta hacer esta difusión de conocimientos. Posteriormente, también nosotros capacitamos a los adolescentes, pero antes de capacitarlos, les hicimos una encuesta a prácticamente todos los alumnos del tercero, cuarto y quinto de secundaria, ¿no? Sobre una encuesta con preguntas sobre salud sexual y salud familiar para saber qué tanto ellos conocían sobre sus derechos sexuales, sobre los métodos anticonceptivos, sobre la forma de prevenir enfermedades también, ¿no? Entonces necesitábamos saber eso, que se aplicó al inicio y al final del proyecto. Después de hacer esta encuesta, ¿no? Que fue bien grande, que también ahí abordamos lo que es el tema de equidad de género, empezamos a realizar la capacitación a los adolescentes, ¿no? Los capacitamos
referente a cómo era su función de líder respecto a su salud, ¿no? Cómo ellos tenían que cuidar su cuerpo. Respecto a la pubertad, también les enseñamos les capacitamos todo lo que es la parte de salud sexual reproductiva, ¿no? E incluso de manera práctica también haciendo uso de maquetas, el tema de la orientación sexual, prevención del abuso sexual, asalto, violencia y acoso. Y bueno, con ellos armamos también lo que fue un plan de acción para la salud sexual del adolescente, ¿no? Nuevamente se realizó lo mismo, igual que con las mamás, con estos adolescentes se hizo lo mismo. Se capacitó a los 31 adolescentes, pero ellos luego tenían que hacer esta recapacitación a sus pares. Ellos tenían que armar su material educativo para ir con otros adolescentes y de acuerdo a lo que ellos han aprendido y de acuerdo al lenguaje que ellos usan, ¿no? A veces coloquialmente incluso, ellos enseñar y capacitar a sus pares, ¿no? También armábamos lo que eran encuentros grupales para poder ver cómo ha sido toda esta experiencia respecto a la capacitación, a la recapacitación que ellos han tenido, qué es lo que han dicho sus pares respecto a esta capacitación, ¿no? Y estos encuentros grupales servían para que las posteriores capacitaciones pues se puedan dar de mejor manera y ellos también tengan herramientas para responder preguntas que en ese momento sus pares le hacían y no podían responderlas porque tal vez carecían del conocimiento o no sabían cómo explicarlo bien. Entonces, estos encuentros grupales también ayudaban a fortalecer más esas recapacitaciones que daban, ¿no? También comprometimos a los docentes porque sabemos que esto es un ciclo, ¿no? El tema de la salud sexual y reproductiva y básicamente cuando también diseñábamos el proyecto decíamos cuál es nuestra finalidad de que el adolescente conozca el cuidado de su cuerpo, conozca todos estos temas, ¿no? La finalidad es que evitar embarazos adolescentes, ¿no? Evitar que ellos trunquen ese camino de éxito que podrían tener, ¿no? Y todo lo hacíamos pensando en eso y sabíamos que para lograr eso, ¿no? Para lograr ese fin que es bien grande, ¿no? Y cambiar ese indicador que también era alto en el distrito y particularmente en ese colegio, teníamos que ir a hablar con los docentes porque también era un grupo que tenía mucho estigma respecto a este tema, ¿no? Y tenía muchas creencias relacionadas a este tema. Entonces también conversamos con ellos, también se les capacitó, ¿no? Y sobre cuál era su función, ¿no? Cuál era su función respecto a ellos, ¿no? Se les mencionó todo lo que se le iba a dar a los adolescentes, todos los conocimientos, y pues ellos estuvieron también comprometidos con la intervención, ¿no? Algo que también era importante y vital en esta intervención fue formar el comité de asesor comunitario. Este comité de asesor comunitario estuvo formado no solamente por personas líderes de la comunidad, sino también ya por personas que formaban otras instituciones, como por ejemplo el Ministerio de Salud, como por ejemplo, nosotros lo llamamos acá UGEL, que es como que la institución que lidera todas las instituciones educativas del distrito, ¿no? Entonces, el personal de salud que ve netamente a los adolescentes también. Entonces, involucramos a muchos actores con la finalidad de darles a conocer la intervención, pero también con la finalidad de recibir toda su retroalimentación respecto a cómo ellos han hecho el trabajo con los adolescentes. Y asimismo también de poder establecer ciertos materiales educativos para los adolescentes que puedan ser de manera dinámica, ¿no? Y que también les ayude. Y esto fue un poquito los materiales que se hicieron, si no me equivoco, 10 materiales relacionados a distintos temas que se fueron capacitando sobre orientación sexual, ¿no? Identidad sexual, también sus derechos, la sexualidad y sus derechos humanos, ¿no? Los métodos anticonceptivos, ¿no? Todos los tipos de métodos. Esto también fue llevado un poco a la práctica, ayudándonos de maquetas o ayudándonos también un poco de ciertos materiales que ellos tenían que aprender, ¿no?
y también pues material educativo sobre las infecciones de transmisión sexual, ¿no? Entonces, eso es un poquito lo que ha trabajado socios en este tiempo. Digamos, como les decía, este proyecto lleva 2 años, pero nosotros pensamos retomar esta intervención porque como nosotros hemos estructurado toda la parte educativa es algo que ha funcionado. Ha habido mucha participación de los adolescentes. No he presentado acá tenemos al final una encuesta como de satisfacción del proyecto donde los adolescentes mismos refieren que el agruparse con sus pares, el compartir los conocimientos con sus pares en este lenguaje que ellos usan, para ellos les ha enseñado mucho, ¿no? Y muchos de ellos han aprendido inclusive a cómo cuidarse, ¿no? Entonces, eso ha sido importante. Y bueno, ya para acabar, yo creo que dentro de las estrategias, siempre cuando queremos abordar adolescentes, estamos pensando solo al adolescente como un único ser, ¿no? Pero no pensamos en que el adolescente está rodeado de su comunidad, de su familia, y que si solo abordamos al adolescente cambiándole ese chip, pero no vamos con la mamá, con el papá, con la comunidad, él se va a ver enfrentado pues a muchas barreras y puede ser muy frustrante ese cambio que ellos quieren hacer. Entonces es abrir el panorama en la comunidad, en la familia y también en el mismo adolescente, ¿no? Creo que desde ahí es donde debemos de trabajar. Esa debería ser una de las estrategias, ¿no? Bueno, gracias. Eso era lo que quería compartir. Muchísimas gracias, Karen. Ha sido muy, muy interesante. También pues nos alegra mucho, ¿no?, ver estos proyectos que tienen resultados y que satisfacen las necesidades de la población a la que van dirigida. Pues muchas gracias por compartir. En un ratito más vamos a pasar a ver si pues quien nos está viendo tiene preguntas, y si no, a mí también me gustaría hacer algunas preguntas acerca del proyecto. Por el momento ahora vamos a ir con Andrea Jiménez, que como ya escucharon tiene una pues mucha experiencia también trabajando pues tanto con pacientes como con la población adolescente, y pues en este momento nos va a hablar un poquito más sobre datos que encontró en una investigación que ella realizó también, pues intentando buscar dónde tenemos que empezar a actuar. Así que Andrea, te cedo el micrófono. Muchas gracias. Voy a compartir mi pantalla. ¿Ahí se ve? Sí, te ves. Perfecto. Ok, perfecto. Entonces, bueno, pues muchas gracias al comité organizador por la invitación y a mis compañeras del panel por este espacio para compartir experiencias. Yo les voy a platicar un poquito de una investigación que estuve haciendo durante mi residencia para mi tesis en relación con el embarazo en adolescentes. Para mí, cuando empecé la especialidad era muy evidente que existía un problema, ¿no? Como que yo decía, estas adolescentes tienen 12, 13, 14 años y un embarazo, como que me causaba mucho ruido, y me causaba aún más ruido algunas de las historias que les voy a platicar. Entonces, por eso decidí adentrarme un poquito más y hacerlo mi proyecto de investigación durante esos 4 años. Primero porque sabemos que el embarazo en adolescentes es un problema mundial, ¿no? Yo creo que no hay un país que esté preocupado que no esté preocupado por sus adolescentes embarazadas, porque representa un riesgo de salud psicológico tanto para la madre adolescente como para sus bebés, y tiene un impacto muy importante a nivel personal, del desarrollo personal del adolescente, en la familia y en la sociedad en la que vive, ¿no? Tanto social, económico, de todo. Entonces, es algo que a nivel mundial estamos tratando de reducir. Latinoamérica y México no se quedan atrás. Entonces, por un lado tenemos todo esto que nos dice el embarazo en adolescentes es un problema, hay que disminuirlo, y luego por otro lado tenemos a pacientes
como Ceci, que fue una de mis primeras pacientes ya cuando yo había terminado la residencia y me recordó muchas historias de muchas pacientes. Ceci llegó a mi consulta con 14 años, llegó con su suegra, doña Sandra, y me dice, pues es que hace un año me fui a vivir con mi pareja y no nos hemos podido embarazar, entonces yo vengo para ver que no tenga un problema de fertilidad, ¿no? Y entonces ahí te cae el 20, como que todos lo vemos como un problema, el hecho de que se embarace, y ella lo ve como un problema el no poderse embarazar a los 14 años, ¿no? Y en la consulta de la clínica de adolescente en el hospital donde yo estaba, igual, como que el bicho raro era yo, ¿no? Yo les preguntaba, ¿y cuántos años tienes? No, pues 14, 15, 16. Y empezaba, ¿no se te hace que estás muy chiquita o qué opinas tú? No, pues la rara eres tú, ¿no? 24 y no has tenido hijos, ya estás quedadita, ya deberías estar pensando en cuándo te vas a embarazar. Entonces, todo eso me llevó a preguntarme cuál es el contexto en el que están viviendo estas adolescentes y por qué quieren, o sea, por qué no ven su embarazo como un problema, ¿no? La mayoría, esa era la experiencia. Entonces, decidimos hacer un estudio en el Hospital Materno-Infantil en Monterrey, que es uno de los hospitales que más nacimientos tiene a nivel nacional. Tenemos entre 15, 16 mil nacimientos al año, de los cuales el 30% era de adolescentes. Aprovecho para agradecer a las pacientes, los estudiantes, residentes y profesores que participaron en este estudio. Y bueno, buscábamos cuáles son los determinantes sociales asociados al embarazo en las adolescentes que vienen al control prenatal. Entrevistamos 300 pacientes. Hicimos un cuestionario basado en esta gráfica de determinantes sociales. Tratamos de incluir preguntas de todos los aspectos, desde educación, seguridad alimentaria, hasta los servicios de salud, servicios de apoyo gubernamental que tenían, redes sociales, estilo de vida. Hicimos ahí como un tutti frutti de preguntas y entonces ya después aplicamos las preguntas a las 300 adolescentes. Esto, lo que nosotros queríamos era hacer como un perfil, porque de la investigación bibliográfica que habíamos hecho en el proyecto, como que había muchas iniciativas, pero al final había muchos resultados, pero los resultados claros para disminuir la cantidad de adolescentes embarazadas, como que no, o sea, como que todo el mundo había aprendido de anticoncepción y habían... nos he dicho que se la habían pasado muy padre en los programas, había un perfil del cliente para ver con qué herramientas o qué ideas podemos generar que den un abordaje más holístico a esta situación. Entonces, bueno, la edad promedio de nuestras adolescentes era 16 años, todas sabían leer y escribir, viven o con su familia nuclear o con la familia de su pareja y dependen económicamente de ellos. Esto para nosotros fue algo muy importante porque entonces vimos que la agencia es limitada, ¿no? Si de adolescentes, para unas cosas, pues ya estás embarazada y eres muy grande, pero sigues siendo adolescente y entonces aquí se hacen las cosas como se hacen en la casa, pues la dependencia económica crea un poquito más de dificultad a la hora de qué puedo decidir yo o hasta dónde puedo yo tomar decisiones. No tienen otra forma de ingresos, la mayoría no estaban inscritas en la escuela y pertenecen a un nivel socioeconómico bajo. Vimos que la mayoría se dedican al hogar. Aquí una de las ideas que algunas personas participantes del proyecto teníamos antes de poner la encuesta fue que a lo mejor pues en el norte del país, ¿no? A lo mejor pues la religión es muy importante, el norte tiene fama de que pues, son muy religiosos, entonces a lo mejor por eso se están embarazando, porque no conocen anticonceptivos o no hay suficiente educación. Pues vimos que la mayoría decían que no eran practicantes, entonces pues significativamente la religión no tuvo un impacto. El Estado Civil, unión libre. Y aquí otro mito que sale es que se escucha muchas veces, ¿no? Las adolescentes se embarazan para recibir los apoyos del gobierno. Pues no, o sea, solo el 10% recibe apoyo gubernamental, la mayoría ni sabían que podías recibir un apoyo del gobierno para embarazarte, por estar embarazada, pues, perdón. Y bueno, en cuanto a los hallazgos de la escolaridad, vimos que el 51% no asistía a la escuela antes de embarazarse. Entonces también viene mucho así como el huevo, la gallina, que es primero, se embarazan y por eso dejan la escuela, o dejan la escuela y por eso se embarazan. Entonces vimos que en nuestra muestra era mitad y mitad.
83% dijeron que les gusta ir a la escuela y la mayoría planeaba seguir estudiando después de su parto, ya que naciera su bebé. Y tienen muy claro qué necesitan para volver a la escuela. Necesitan ayuda económica, quien cuide a sus bebés y que su familia esté de acuerdo y los apoye en esa decisión de volver a la escuela. Entonces, esto también lo preguntamos, hicimos mucho énfasis en la escuela porque ya también Karen lo comentaba, la permanencia escolar es muy, muy importante, es de las cosas que más impacto tienen en la vida de los adolescentes. Entonces, queríamos asegurarnos de tener herramientas para poder hacer propuestas que ayudaran a la permanencia escolar y en este caso a regresar a la escuela, porque nosotros estábamos tratando con adolescentes que ya estaban embarazadas. Y sabemos que si después de un embarazo regresar a la escuela es difícil, después de un segundo embarazo pues es casi imposible, ¿no? Las estadísticas son muy bajitas. Entonces, creemos que el regreso, permanencia o regreso a la escuela puede ayudarnos mucho a por lo menos espaciar y evitar el embarazo de rápida repetición en adolescentes. Entonces, bueno, por ese lado la permanencia escolar. Y después también queríamos ver como el contexto en el que las adolescentes crecen y esta idea de, pues tú ya vas tarde, todas mis amigas están embarazadas, yo por qué no, ¿no? Y entonces ahí vimos que 51% de nuestras adolescentes estaban activamente buscando un embarazo cuando se embarazaron. Estaban buscando quedar embarazadas y esto de formar una familia como Ceci, como mi paciente Ceci, ¿no? 51% son hijas de madres adolescentes y el 58% tiene al menos una amiga embarazada menor de 18 años. Entonces, pues vemos que lo normal es estar embarazada a esa edad, ¿no? Entonces, pues ahora entiendo por qué la rara era yo. En cuanto al conocimiento de métodos anticonceptivos, esta es una de las cosas que a mí más me sorprendió. Yo creía pues que era entre chispoteada y falta de conocimiento, pero en las encuestas que hicimos preguntamos por el conocimiento de métodos anticonceptivos y el 99% sabía que existían los métodos. Te describían, el DIU es así y así, sirve así, las pastillas te las tienes que tomar todos los días, hay pastilla del día siguiente, hay preservativo masculino, algunas sabían también algo menos común del preservativo femenino. Entonces, la verdad, conocían los métodos y sabían que son accesibles o muy accesibles. Saben que en los centros de salud son gratuitos, que hay centros de servicios de salud sexual y reproductiva donde también pueden conseguir los métodos o más información. Y el preservativo masculino fue el más popular. Aquí también otra cosa que me llamó mucho la atención fue que la fuente principal de información en servicios en salud sexual y reproductiva y métodos anticonceptivos es la escuela. Entonces, esto ayuda a no subestimar el trabajo que se hace precisamente en las escuelas, como nos comentaba Karen, y otros proyectos que son de ir a la escuela, ¿no? Es decir, está dando resultado y están obteniendo mucha información los adolescentes en este tipo de proyectos. En este momento estamos realizando un estudio de seguimiento. Esta encuesta se realizó en el 2018 y ahorita buscamos estas pacientes que entrevistamos hace 3 años ya y estamos preguntando cuál fue el cambio que ellas vieron en su vida después del nacimiento de sus bebés, qué método anticonceptivo eligieron postparto, cómo fue el apego, si regresaron o no a la escuela y qué podría mejorar tanto el regreso a la escuela como el apego al método anticonceptivo. Entonces, con toda esta información que obtuvimos en este estudio, estábamos trabajando en un proyecto como para hacer un piloto de un programa que incluyera todas estas aristas que habíamos puesto en un solo documento. Lamentablemente el COVID llegó y se puso en pausa y un poquito hubo algunas dificultades, pero bueno, la idea era que para cualquier proyecto o iniciativa de salud sexual y reproductiva y sobre todo si buscamos disminuir el embarazo en adolescentes, tenemos que tomar en cuenta los determinantes sociales de salud, ¿no? Ya lo decía Karen, no puedo yo llegar y hacerle la plática y las actividades al adolescente
si no cambia su contexto, si el maestro no está dispuesto a hablarlo, si en la casa se me dice de esto no lo vamos a hablar, incluso si en la tele, pues tener relaciones es lo máximo, y cuando hemos visto que alguien se ponga un condón en una película, ¿no? Entonces, ese contexto tiene que empezar a cambiar precisamente para que los individuos puedan tomar decisiones saludables. Y entonces queríamos un programa que sí, la consejería y la educación son muy importantes, pero necesitan mucho esfuerzo del individuo. Y en un adolescente, por las características de su razonamiento, de su crecimiento y desarrollo personal, va a ser muy difícil que yo me siente 2 horas y el adolescente me diga, bueno, como ya me dijiste que va a tener un impacto en mi futuro y luego ya no voy a poder hacer tal y tal y tal si tengo un hijo, pues entonces ya no me voy a embarazar. Va a ser súper difícil que un adolescente haga esas decisiones en base a una plática de media hora, 1 hora, 2 horas, una vez que yo lo voy a ver, ¿no? Más bien se necesita modificar los factores socioeconómicos y modificar el contexto para que ese adolescente pueda tomar mejores decisiones. Es decir, ver que vale la pena posponer mi maternidad por esto que quiero hacer primero, ¿no? Porque también vemos que las adolescentes que teníamos, algunas historias eran, por ejemplo, no, pues es que todo el año me traen en friega y limpia aquí y ve por tus hermanitos y no sé qué, y me embaracé y era la reina de la casa, ¿no? Y entonces ese beneficio que me da inmediato el estar embarazada y un bebé te quiere incondicionalmente y así, pues le gana a que yo tenga, pues sí, que la universidad y no sé qué, pues quién sabe, ¿no? Si también no lo incluí en esta presentación por cuestión de tiempo, pero vimos que la mayoría de las familiares de nuestras pacientes, la educación promedio era secundaria, entonces, pues es hablar de una realidad muy diferente cuando llegamos y nos decimos, pues es que si te embarazas no vas a ir a la universidad y no sé qué, pues estamos hablando como 2 idiomas diferentes, no nos estamos poniendo en el contexto que ella está viviendo y tampoco estamos dando razones suficientes para postergar la maternidad en este momento. Y bueno, siempre en mi opinión, ¿no? Cualquier programa requiere mucho esfuerzo. Y obviamente los más completos van a requerir más inversión de tiempo, dinero, esfuerzo, más recursos, pero tener en cuenta la equidad, ¿no? Si yo pretendo disminuir el embarazo en adolescentes con un programa que se base en DIUs para todas, pues habrá quien necesite el DIU solamente para evitar su embarazo, pero habrá personas que necesiten el DIU y que la escuela sea gratuita, y habrá personas que necesiten un anticonceptivo, ayuda en la escuela, que la escuela sea gratuita, a lo mejor por ahí tiene algún problema por el contexto de familia, entonces va a necesitar ayuda psicológica o ayuda para ponerse al corriente en la escuela, y a lo mejor también seguridad alimentaria y entonces transferencias efectivas, o sea, muchos de las necesidades van a variar mucho. Y entonces, pues si yo pretendo atacar este problema solamente con anticonceptivos, pues la única que se va a beneficiar es la que solo necesita el anticonceptivo, ¿no? Pero las demás se me van a quedar un poquito atrás y no va a tener la misma oportunidad de crecimiento y desarrollo personal que las demás. Entonces, bueno, como cosas muy específicas, creo que algo muy importante es promover la permanencia escolar, porque es una de las cosas que más impacto tienen en el desarrollo de las adolescentes, y específicamente pues campañas masivas de concientización ahora de regreso a la escuela, ¿no? Con el COVID se vio una salida, o sea, las adolescentes, sobre todo niñas y adolescentes, dejan de ir a la escuela y el regreso va a ser un poco complicado. Para esto se requiere el financiamiento completo de la educación. Y bueno, obviamente es muy importante los servicios de salud sexual y reproductiva, garantizar el acceso y también la cadena de suministro, ¿no? Muchas veces en México vemos en los centros de salud, se hacen campañas en la tele, en todos lados, el implante. Hace como 2 años estaba la moda del implante y entonces muchas adolescentes posparto o antes del embarazo iban a buscar un implante porque la prima, la tía, todo el mundo se lo puso y les fue súper bien. Y llegan al centro de salud y no hay implantes. Entonces ya desaprovechamos una oportunidad. Creo
la demanda y ahora no tenemos el acceso a los métodos y eso puede dar un poquito de desconfianza y entonces para que regresen otra vez a pedirnos el método anticonceptivo va a ser difícil. Y pues bueno, todas estas son recomendaciones como muy puntuales, muy separadas, pero creo que la base es, que es lo más complicado, pero creo que también estoy convencida que es lo más efectivo, es mejores oportunidades para las mujeres, darles a las adolescentes razones por las que ellas quieran decidir postergar la maternidad, ¿no? Darles todo lo que necesitan para poder desarrollar su máximo potencial y esto solamente se va a poder involucrándonos en políticas, movimientos, iniciativas, todo que tenga que ver y defiendan los derechos de las niñas, las adolescentes y las mujeres. Muchas gracias por su atención y ahorita nos vemos para la sesión de preguntas y respuestas y seguir platicando al respecto. Muy bien. Pues justo vamos a empezar. Tenemos una pregunta de Ixchel Galván. Esta pues va un poquito más como dirigida a Karen. Y voy a leer la pregunta. Es, si no consideraron en su intervención involucrar también a los hombres como padres de familia, como capacitadores. En la presentación se hablaba sobre las madres como líderes de salud y que después pues ellas se volvieron capacitadoras y nos preguntan si creen que no es una forma de reproducir los roles de que ellas son las responsables del cuidado y la salud de los hijos y las familias. Sí, gracias, Michelle, gracias por esa pregunta. Realmente totalmente de acuerdo. Nosotros en algún momento lo consideramos, pero la verdad es que, bueno, y creo que en Perú nomás no sucede esto, sino en muchos países de Latinoamérica, que el machismo es bien, bien arraigado y bien fuerte, ¿no? Entonces nosotros realizamos al inicio la invitación, pero hubo mucha negativa y básicamente la negativa partió desde que trabajan y no tienen tiempo para hacer esto, ¿no? Entonces, por más que pusimos horarios que podrían ser en domingo, inclusive recuerdo mucho esto porque eso, al momento del diseño del proyecto lo pensamos bastante, hubo comentarios que decían, no, es que los domingos yo los uso para jugar mi partido, ¿no? O sea, para jugar fútbol. Entonces, ¿por qué tengo que relajarme de lo que he trabajado durante toda la semana? Son pensamientos que todavía tenemos que nosotros luchar contra eso y mirar estrategias de cómo abordamos al papá también, que tiene que estar involucrado. Eso es una lección aprendida para nosotros, entonces, y tenemos que buscar cómo acercarnos a ellos, ¿no? Diferente es, y tal vez no es el tema, pero nos ha funcionado mejor este tema de involucrar al papá cuando el niño es más pequeñito, cuando el niño está, tenemos un proyecto de desarrollo infantil en casita y ahí nos ha funcionado mucho involucrar al papá en el tema del desarrollo infantil y hemos tenido papás que se han involucrado, pero cuando es adolescente no hemos encontrado todavía esa estrategia, ¿no? Pero estoy de acuerdo contigo, es totalmente, debemos hacerlo, sí. Muchas gracias por la respuesta, Karen. Bueno, creo que por el momento no tenemos más preguntas del público. Si alguien más quiere hacer una pregunta, lo vamos a recibir. Por el momento a mí me gustaría pues aprovechar esta línea de la pregunta para hacer una yo. Y es, yo sé que Andrea trabajó ahora con madres adolescentes. Yo sé que, pues, Karen, entiendo que trabajaron, pues, en las escuelas, que tenemos una población un poquito más diversa. Me gustaría saber cuál, pues, creo que Andrea ya nos ha platicado un poquito de esto. Para Karen, ¿cuál cree que es la visión de los adolescentes en toda la maternidad? Y especialmente hablando de los hombres de la paternidad. ¿Qué pasa con estos padres adolescentes? Porque también sabemos, y se han visto en ya otras estadísticas, que muchos embarazos adolescentes realmente son de parejas adolescentes. Entonces, ¿qué pasa con la percepción de estos padres adolescentes? Claro. Bueno, cuando... Mira, algunos... Perdón. Sí, Andrea, Perdón. está bien. No te preocupes. Es que al principio se cortó y ya no supe si era para mí o... después de este trabajo dio pie a empezar muchas más áreas de investigación en cuanto a embarazo en adolescentes y este año precisamente están haciendo otros estudios en donde ahora están entrevistando a las parejas
incluso y llegamos a hacer unos focus groups donde teníamos a las dos partes. Y esta idea de la paternidad va muchas veces con la idea de sentar cabeza, ¿no? O sea, se idealiza la paternidad como, bueno, ya anduve muy de pachanga y todo, y ahora sí me voy a hacer papá. Y es como me voy a convertir en un hombre. Voy a tener ya muchas más responsabilidades. A los 16 años, ¿no? Donde a veces es de responsabilidad. Pero entonces es un juego muy, muy curioso y muy interesante entrar en ese rol tan a temprana edad, ¿no? No es en el contexto Latinoamérica, pero por ejemplo, en Madagascar vi que los niños son adultos desde los 5 años, ¿no? Y lo vemos en las comunidades de Chiapas, seguramente en Perú también. Ves niñas de 5 cargando al hermanito de 1 y entonces nunca hay tiempo para ser niños o para ser adolescentes. Y entonces creo que también tiene mucho que ver esta idealización de las responsabilidades y de vida de adulto, porque realmente nunca hay chance para disfrutar la niñez, sobre todo en contextos con recursos tan limitados. Entonces, un componente muy importante que vimos en las parejas es esta sensación de ya soy un adulto y ahora sí ya tengo más responsabilidades, ¿no? Y no es, y venían como pareja, nos queremos embarazar y queremos formar una familia, y es esta idea de la familia que lamentablemente muchas veces tiene un trasfondo de voy a ser la familia que yo quiero, que muchas veces es muy diferente a la familia de la que yo vengo. Pues a veces mucha violencia, mucho abuso de sustancias. Entonces, esta idealización de lo que va a ser mi nueva familia una vez que yo tome las decisiones, pues a veces se cumple, a veces no. Pero creo que tiene un componente muy importante. Sí, coincido mucho con lo que dice Andrea, definitivamente, y tal vez ese sea mucho el pensamiento también de los países latinos, ¿no? Porque en Perú sucede lo mismo, ¿no? En Perú también la paternidad, como ven los adolescentes, la paternidad es en un tema de ya no puedo ir más al colegio, es el momento de trabajar, es el momento de cuidar por mi familia y empiezan a buscar cualquier trabajo en que le genere ingresos, ¿no? Cualquiera que sea, ¿no? Y dejan totalmente, pues, el colegio, ¿no? Cuando a la adolescente mujer, a ella sí, a lo mejor se le permite todavía ir al colegio, todavía va al colegio, sin embargo, también se enfrenta con una serie de críticas, ¿no? De los mismos alumnos, ¿no? Y toda una cuestión ahí que ella también termina desistiendo de ir al colegio justamente por esta presión social, porque hay muchas adolescentes que sus mamás le dicen, ok, es como que el varón es sacrificado, ¿no? Ya tú tienes que trabajar, la mujer puede ir, pero termina desistiendo por la presión que hay, ¿no? Pero es muy parecido. Muchísimas gracias por su respuesta. Quizá un poco siguiendo esto, ambas mencionaron un poco justo como poder de la familia, ¿no? Pues nos comentaba Andrea en su investigación, la mayoría de estas adolescentes provenía de familias pues que se formaron como adolescentes también, con los dos, pues con los padres adolescentes. Tú, Karen, que estuviste trabajando con mamás, me gustaría saber si notaron también este patrón, como mamás jóvenes con hijos adolescentes, y un poquito por qué, digamos, desde la experiencia de los padres de estos adolescentes, ¿qué piensan ellos? ¿Qué creen que piensan ellos acerca de, pues, de esta nueva familia adolescente cuando se llega a formar? ¿Y qué creen que hablan ellos con sus hijos previo a que estas familias se formen? Bueno, respecto a las mamás que nosotros hemos trabajado, la verdad que también ha sido un poco difícil llegar a ellas, pero no tanto como los papás, ¿no? Ellas han tenido mayor apertura respecto al tema y creo que también ha ayudado mucho el hecho de no solamente llegar con la temática vamos a enseñar de salud sexual y reproductiva, porque eso a veces puede ser como que, ¿qué me van a venir a enseñar, no? Entonces, es como que hemos
hecho todo un paquete de sesiones educativas donde hemos involucrado temas que a ellas le interesan, que muchas de ellas padecen de diabetes, muchas de ellas padecen de hipertensión, y por ahí ellas se han interesado, muchas que necesitaban generar un emprendimiento, y le hemos dado también estas herramientas, y es ahí donde hemos abordado la temática de salud sexual como parte de este paquete, y ellas lo han tomado como bien, han tenido mucha apertura en base a todo lo que han aprendido. Para ellas también, ellas mismas incluso han aprendido de métodos que muchas veces desconocen también, inclusive las mismas mamás, ¿no? O se les olvida o lo hacen de mal manera, de una manera equivocada, ¿no? Respecto a los papás, ¿cómo ven estos embarazos? Bueno, creo que en la experiencia que tuvimos en este proyecto, al menos con las familias que abordamos, que estuvieron embarazadas, que tuvieron adolescentes embarazados, fueron papás que dieron la espalda, ¿no? O sea, fueron papás que sacaron al hijo o a la hija de la casa, ¿no? O sea, ya no pertenecían a la familia, no porque venía, en su discurso era un papá que había puesto todo el esfuerzo, porque claro, ellos ven el esfuerzo como la parte económica, más no la parte emocional, psicosocial que pueden dar a sus hijos, ¿no? Entonces, ya no eres más mi hijo y eres como un poco desterrado de la familia, ¿no? Y justamente viene toda la cadena después, ¿por qué es el adolescente varón que tiene que ocuparse, ¿no? Porque no encuentra apoyo, pues. Entonces es un poco eso, el pensamiento que hay. Gracias. Andrea, ¿te gustaría complementar algo? No, solamente que, bueno, en cuanto a esto de darle la espalda, creo que sí, sí pasó en algunas de nuestras adolescentes, ¿no? Y entonces le da la espalda a su familia y entonces tiene que ir a vivir con la familia de la pareja. Y creo que eso en los adolescentes es un tema clave porque nosotros nos podemos echar en la consulta prenatal el rollo de que ponte el DIU y ponte el implante y el todo, y ella no lo va a decidir. Tiene muy poca agencia para poder tomar una decisión de esa magnitud, ¿no? Como es con qué me voy a cuidar después del parto, o me voy a cuidar o no me voy a cuidar, o qué es lo que vamos a hacer. Creo que uno de los comentarios muy importantes es que siempre le damos esa responsabilidad a las mujeres, ¿no? Y finalmente, porque en el sistema de salud público, pues son las que están como quien dice ahí, son la población que tenemos a la mano y entonces es todo sobre te vas a cuidar. Y vivimos a veces los médicos en otra dimensión, donde creemos que la mujer tiene esa capacidad o esa fuerza de toma de decisiones, esa agencia, y entonces si las mujeres adultas en una familia ya un poco más formada y todo, no pueden tomar esa decisión, un adolescente que vive en la casa de la suegra, a veces va a ser mucho más difícil, ¿no? Porque la suegra es la que decide cuándo, dónde y con quién vamos al control prenatal. Y entonces, como nada más tomar esas cosas en cuenta a la hora de hablar de anticoncepción, creo que, o de decisiones para salud sexual, control prenatal, lo que sea, involucrar no solamente a la paciente, sino como dijeron, involucrar a quienes la rodean, a la pareja, a la familia con la que vive, y hasta terceros, ¿no? Terceros en dimensiones como escuelas, lugares líderes de la comunidad. Tenemos que estar todos en el mismo canal porque si no va a ser muy difícil dejarle una decisión a una persona que tiene años de historia, de un contexto cultural que ha sido toda la vida como muy controlado el cuerpo de la mujer. A ella de 16 años, pues ella qué nos va a decir o qué va a poder cambiar contra todo este contexto, ¿no? Entonces creo que eso sí es muy importante tomarlo en cuenta a la hora de las intervenciones. Okay. Muchísimas gracias por respuesta. Tenemos una pregunta del público, entonces voy a pasar con esa y a ver si nos da tiempo de hacer algo más. Es de Luana Candelaria. Si en los estudios realizados hay un abordaje multidisciplinario para darle un enfoque más explicativo desde diferentes profesiones.
entiende un poco, y si no, Luana me puede corregir, que habla acerca de diferentes profesionales abordando esta problemática. ¿Alguna quiere contestar? Bueno, dentro de la intervención que nosotros realizamos, si bien es cierto el rol de la obstetra, que nosotros llamamos obstetras, las personas que ven todo el tema de la salud sexual y reproductiva, fue muy fuerte su labor. Sin embargo, también involucramos a personal de otras profesiones de la salud, ¿no? Nutricionistas, ¿no? También, porque necesitamos que todos aborden el mismo lenguaje, ¿no? Entonces, nutricionistas, también enfermeras, ¿no? Pero básicamente nos hemos enfocado, y creo que, y gracias, Luana, porque eso es algo para mirar, por ejemplo, nos hemos enfocado más en la obstetra, que es el área que se encarga, ¿no? Es, digamos, el Ministerio de Salud te dice, este es el profesional de salud que tiene que mirar a los adolescentes respecto a su salud sexual y reproductiva, ¿no? Pero creo que también es importante empezar a mirar a los demás profesionales con más énfasis en este tema, ¿no? Gracias, Karen. ¿Andrea? Sí, yo creo que una de las cosas más importantes que desarrollamos en este trabajo de investigación, para empezar, el hecho de hablar de determinantes sociales fue algo nuevo, ¿no? Siempre se habían hecho tesis en ginecología de medición de la preeclampsia, y entonces el tema social fue, yo creo, la primera vez que se abordó en una tesis del programa. Y iniciamos como que metiendo, es que vamos a hablar de anticoncepción y bla, 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 y entonces después nos extendimos a educación, transporte, seguridad alimentaria, y eso que nos da el contexto y los determinantes asociados también nos debe servir para guiar la intervención, es decir, no es solamente un trabajo que se vaya a hacer a nivel consultorio, es un trabajo que debe involucrar el Ministerio de Transporte, a ver cómo le va a hacer esta adolescente para llegar a sus consultas, para ir a la escuela, la Secretaría de Educación, ¿cómo vamos a asegurar que esta adolescente tenga todo lo que necesita para poder seguir con la escuela? La sociedad civil, ¿qué iniciativas hay para el apoyo? ¿Cómo le vamos a hacer para que esta adolescente pueda hacer su tarea porque necesita luz en su casa? ¿No? Todo eso debe estar involucrado, y creo que es una de las áreas o de los aspectos más importantes de la salud global, que precisamente busca involucrar otras disciplinas para resolver estos problemas tan grandes que tenemos. Muchísimas gracias. Por cuestiones de tiempo vamos a cerrar aquí. La verdad es que este sería un tema que nos daría para hablar por muchas más horas. Les agradezco a las dos. Creo que, pues como ya habíamos mencionado, este es un tema que ya se ha tratado, que llevamos años pues en el mundo con diferentes iniciativas, con diferentes fórmulas. Pero bueno, ahorita creo que están ustedes abriendo también pues una nueva, que es ver a la persona como persona con todo lo que la constituye, y se les agradece mucho este trabajo. Les agradecemos por habernos compartido, y pues vamos a dejar quizás sus contactos porque pues hubo mucho interés en ambos proyectos. Vamos a poner sus contactos en el chat si están de acuerdo, y pues nada, muchísimas gracias. Gracias. Gracias, Andrea. Gracias, Helen. Gracias, Karen. A ustedes, de verdad. Bye.